Entonces, en la última clase voy a hacer un pequeño repaso que consistía en el concepto de energía. Dijimos que teníamos 5 tipos de energía. Teníamos la energía potencial, gravitacional, que no era más que la masa por la gravedad y por la altura en la cual se encontraban objetos, y que esto tenía la unidad de Joule, al igual que todos los demás otros tipos de energía. Teníamos que la energía cinética era igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado con que se mueven, y que también eran Joule. Teníamos la energía de un resorte, que era igual a un medio de K por su estiramiento o compresión al cuadrado, que también eran Joule. Tenemos la energía de la fuerza de roce, que no es más que la fuerza de roce por la distancia recorrida, y que el trabajo de una fuerza cualquiera iba a ser siempre igual a la fuerza por la distancia recorrida y por el coseno del ángulo entre ángulo entre la fuerza y la distancia, ¿cierto? Y eso también iba a ser en Joule. Ese fue como un concepto global. Hicimos un ejercicio aplicando la ley de Lavoisier, que toda la energía mecánica desde un punto A se va a transformar en una energía mecánica en B, más situaciones reales, donde las situaciones reales va a haber siempre algún trabajo o alguna energía que se pierda en elementos de roce, ¿cierto? Y para aplicar este tipo de ejercicio, dijimos que, por ejemplo, podíamos tener, supongamos, un sistema que está acá en el suelo, un objeto con un resorte comprimido, supongamos, que tiene una constante, como que el resorte tiene una constante K igual a 10⁵ newton por metro, y está comprimido supongamos, una está comprimido, supongamos, 5 centímetros, ¿vale? 5 centímetros. O sea que X es igual a 5 centímetros. Y la pregunta es, este objeto tiene una masa de 5 kilogramos, la pregunta es la siguiente. Supongamos que esto tiene una pendiente acá, ahí que sube, y tenemos acá un punto A, a esto lo voy a llamar situación a este punto le llamamos punto B, y acá un punto C, donde se supone que en C el objeto se detiene, ¿ya? Hasta ahí llega el objeto y se detiene.
se detiene. Entonces, la pregunta es, ¿con qué rapidez sale disparado el objeto o qué rapidez tiene el objeto en el punto E? Ya, en este punto acá, ¿qué rapidez va a tener el objeto? Y la pregunta, esto es la pregunta A, y la pregunta es, ¿qué altura alcanza el objeto en C? ¿Vale? ¿Cuánto es lo máximo que puede alcanzar como altura? Como en este problema, justamente en este problema no hay ROS. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto sería entonces la altura? ¿Vale? Por lo tanto, aplicando la ley de Lavoisier, entonces hacemos un balance de energía, haciendo un balance de energía entre A y B, ¿ya? Entonces se llama balance de energía entre A y B. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué tipo de energía vamos a tener en A? ¿Ah? ¿Hay roce en A o no? ¿Les puse algún coeficiente roce en este ejercicio? No hay nada, por lo tanto roce no hay. ¿Qué otro tipo de energía hay en A? ¿Hay energía potencial? ¿Sí? ¿Por qué? La base de la gravedad, ¿cierto? Pero para este caso en particular, ¿este objeto tiene altura respecto al sistema? En ese punto no, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos definir como ese punto el más bajo. Por lo tanto, hay energía potencial. Si es el punto más bajo, no, ¿vale? Sería como trabajar acá en el suelo, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que no hay energía potencial. Poner una cruz acá. Pero independiente que recorra de un punto a otro, tampoco. Tampoco, ya no se mueve en altura. Tiene que desplazarse en altura. Entonces, eso, la energía potencial solo cuando hay altura. Solamente cuando hay altura, ¿vale? Un aumento de altura o un cambio de altura. ¿Hay energía cinética en el punto A? Si está el comprimido, el resorte comprimido ahí. Entonces yo voy anotando, ¿ya? Toda la energía, en este caso, en este ejercicio en particular, toda energía en A es igual a la energía en B. Dijimos siempre más el trabajo de la fuerza de roce entre A y B, ¿cierto? Pero en este caso, ¿hay roce entre A y B? No, por lo tanto, en este caso es cero, ¿vale? Por lo tanto, ¿quién me identifica qué tipo de energía hay en A? ¿Hay cinética? Elástica. Elástica, solamente elástica, ¿vale? Entonces, energía en A, la única energía que hay es energía elástica o energía del resorte o energía elástica. Poner energía elástica en A. Es lo único que hay. No hay ni cinética ni hay ni potencial. ¿Y toda energía elástica en qué se tiene que transformar? En B, ¿qué es lo que hay? ¿Hay altura en B? ¿No? ¿Hay cinética? ¿Hay velocidad? Va con velocidad, ¿cierto? Una vez que sale el resorte, ¡pum! Toda la energía potencial elástica se está transformando en energía cinética, ¿vale? Esa es la transformación de la Lavoisier en el fondo. Entonces acá podemos decir que sí hay energía y la única que hay es la cinética, ¿vale? Entonces, toda energía potencial elástica en A se transforma en energía cinética en B. Y ahora sí, reemplazamos lo reemplazable. Hicimos que esto sería un medio de la constante del resorte por la compresión al cuadrado. Tiene que ser igual a la energía cinética en B, y la fórmula de energía cinética es un medio de la masa del objeto por su rapidez, en este caso en B al cuadrado. Este sería el estiramiento en A, sería la velocidad en B.
Se nos va el 1/2. Nos va a quedar entonces la constante, dijimos que es 10 elevado a 5 por la, por la compresión al cuadrado. Si son 5 centímetros en metro, ¿cómo sería? Hay que pasarlo a metro. 0,05 metros, ¿vale? Por 0,05 al cuadrado. Y eso es igual a la masa, que serían 5. Y lo que andamos buscando es la velocidad en v, ¿se fijan? Como andamos buscando la velocidad o la rapidez con que llega en v, lo bajamos ahí. Y ahí si despejamos, nos queda 5, esto es 2,5 por 10 a la menos 3. Me queda 2,5 por 10 a la menos 3. Me queda 250 partido por 5. Me queda 50. O sea que la velocidad en punto E al despejar es aproximadamente 7 metros partido por 5. Eso según mis cálculos mentales. La verdad es que si alguien me ayuda, bienvenido. Eso es 10 elevado a 5 por el... ¿Eso? Si divido a 5 por 0,5 al cuadrado, y todo se dio por 5 y agregamos raíz. ¿Sí eso? 10 elevado a 5, es lo primero. 10 elevado a 5 por 0. Y después lo dividen. Después lo dividen, sí. Después lo dividen cuánto. En 5 y da 7. Sí, ya. Entonces tenemos la rapidez en B. Ya me da que la rapidez en B es 7 metros por segundo. Y estaría lista la pregunta A. La operación de 10 elevado a 5 por paréntesis y el símbolo va a seguir. ¿Qué pasa? Ya, vale. Luego, para saber la altura en C, habría que hacer un balance de energía. Puede ser un balance de energía entre A y C, o un balance de energía entre B y C, ¿vale? ¿Cómo que preferirían ustedes? ¿Ya? Entre B y C. Ambos sirven, ¿vale? Con los dos métodos van a llegar al mismo valor, ya que en este caso la energía se está conservando, cuanto a lo mismo es que se hace desde A hasta C. El ejercicio, claro, aunque podría ser igual. Balance de energía entre B y C, ¿vale? ¿Qué tipo de energía hay en B? Toda energía en B tiene que ser, energía mecánica en B tiene que ser igual a energía mecánica en C, más el trabajo de la fuerza roce entre B y C. Pero ¿hay trabajo entre B y C de la fuerza roce? No, porque no hay roce en este problema. En total, en general, en este problema no hay roce, también es C. ¿Qué tipo de energía en B? Tendríamos, ¿qué tipo de energía en B? Cinética, nada más que eso, ¿cierto? Entonces tendríamos que hay solamente un medio de la masa por la rapidez en B al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a la energía en C. ¿Qué tipo de energía hay en C? Una que se detiene a potencial, ¿cierto? No hay nada más. Entonces esto tendría que ser igual a la masa por G por la altura en C. ¿Se fijan? Tienen que ser sencillos estos tipos de problemas y los problemas de energía son los más sencillos. La prueba acá. Son lo mismo. ¿Cuándo le he hecho pruebas más difíciles? Ya. Entonces, vamos a tener que un medio de
La velocidad en v al cuadrado, que es 49, tiene que ser igual a la gravedad, que es 10, por la altura en c, ¿vale? Esto son 2,95, va, 2,45, perdón, 24,5, perdón. Entonces 24,5 dividido por 10, me queda que la altura en c, entonces, aproximadamente 2,5 metros. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta B. Y esta es una pregunta conceptual que le hago. Si el objeto comienza a devolverse, ¿cuánto se comprimiría el resorte? ¿Ah? Ya no hay velocidad, ¿no? ¿Cuánto se comprime? Todos que no les dejo calcular nada. ¿Cuánto se debería comprimir el resorte? La mitad. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto resuelve? ¿Por qué la vida de un cuarto? ¿Por qué? En este ejercicio no hay roce, por lo tanto no hay desgaste. ¿Qué pasa cuando un modelo energético no tiene desgaste? Su movimiento es perpetuo, Es constante, ¿no? es constante, el movimiento es constante y eterno, ¿vale? Los sistemas perpetuos que existen hoy día de energía hablan de ello, que en el fondo cuando no hay pérdidas energéticas, el modelo puede estar de manera perpetua oscilando. Por lo tanto, en este caso, ¿qué estaría pasando? O sea, se devuelve, ¿cuánto va a comprimir el resorte ahora? Lo mismo, lo mismo. Lo mismo, muy bien, Ah, ¿vale? Porque no se ha perdido energía. ¿Ah? ¿Ah, me han dicho ya? había dicho lo mismo, pero Perdón, era para la explicación. no lo escuché, no lo escuché. Ya, él lo ha dicho ya. Entonces, se comprime lo mismo. Puesto que no han habido pérdidas hacia el exterior. Y si yo le preguntara cuánto hace la altura una vez que pase por segunda vez para acá. Lo mismo, ¿cierto? 2,5 metros. Y ahora supongamos que la pregunta D, responder la pregunta D, responder la pregunta C, si en la parte plana el coeficiente de roce cinético es igual a 0,4. ¿Ya? O sea, responder la pregunta C, si ahora cuando va cayendo el objeto, por ABC ahora hay roce. ¿Ya? Y esto mide 10 metros. No mucho 10 metros, perdón. Pongámosle 4 metros. Ahí sí. ¿Cuánto se comprime el resorte? ¿Sí? Entonces hagamos la D y estamos listos con esta materia, creo que para terminar. Entonces, ahora tenemos el punto A, el punto B y el punto C, pero
Ya sabemos que en C, ¿qué tipo de energía hay solamente? Potencial. Solamente potencial. Entonces, ahora qué vamos a decir? Que toda energía mecánica en C se va a transformar en qué cosa? En la energía mecánica en A, más qué cosa? Más del trabajo de la fuerza roce, ¿cierto? Entonces, ahora sí entra en consideración el roce, entonces va a ser igual a toda la energía mecánica en A, más la energía consumida por la fuerza de roce, ¿cierto? Entre C y A. Igual a la única zona donde hay coeficiente de roce entre B y A, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Para poder calcular el trabajo de la fuerza de roce, sabemos que tenemos que primero saber que es la fuerza de roce multiplicado por la distancia, y la fuerza de roce sabemos que es el mu cinético por la normal, y eso por la distancia, ¿cierto? Y para calcular la normal hacemos un diagrama de cuerpo libre en la parte plana del objeto de masa m, en el tramo plano, entre B y A se podría decir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de fuerza vamos a tener ahí en el plano? Vamos a tener la gravedad, y para arriba, ¿qué vamos a tener? La normal, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que sumatoria de fuerza en el eje Y, ¿cuáles van a ser? Normal menos mg, ¿cierto? Si nos damos el eje Y hacia arriba, igual a la aceleración que tiene en este plano, pero no está acelerando, por lo tanto es 0, entonces nos queda que la normal es igual al peso, sería igual a mg. Por lo tanto, al hacer la ecuación, vamos a tener que energía cinética. ¿Qué tipo de energía vamos a tener en C ahora? Retomando esta ecuación, ¿qué tipo de energía vamos a tener en C? La potencial, va a tener M por G por la altura en C, ¿cierto? Tienes igual a energía en A. ¿Qué tipo de energía va a haber en A? Elástica solamente, entonces vamos a tener un medio de K por la compresión en A, ¿cierto? Al cuadrado, la nueva compresión, y más el trabajo de la fuerza roce, que sería el mu cinético por la normal, por la distancia recorrida, ¿cierto? Reemplazamos, entonces nos quedan 5 kilogramos por 10, que es la gravedad, por la altura en 6 nos dio 2,5, tiene que ser igual a un medio de la constante que es 10 elevado a 5 por el nuevo estiramiento que ando buscando, no sé cuánto es, más el coeficiente de roce cinético que dijimos que era 0,4, 0,4, con la normal, pero normal igual al peso, o sea, sería igual a 5 por 10, 50 newton, por lo tanto nos queda 0,4 por 50 por la distancia recorrida, que son 4 metros. Y ahora sí, esto nos queda 50, 75, va, no, nos queda 125, esto que está acá es 20 por 0,4, me queda 8, menos 8, igual a 2,5
por 10 elevado a 4. No, me queda 5 por 10 elevado a 4. Por x sub a al cuadrado. Ahí sí. Entonces me va a quedar que la nueva compresión de A va a ser igual a. Esto es 117. Puedo calcular. Me quedaría 117. 117. 125. 117 dividido por 5 elevado a 4. Y todo eso raíz. 4,8. Entonces la nueva compresión ahora es de 4,8 centímetros. O sea que en el trayecto por roce se perdieron solamente 0,2 centímetros de compresión. Vale. Y eso es todo lo que es el tema energético. Pueden tener diferentes casos que hay que practicar, debiesen hacer los certámenes anteriores, hacer las guías, y el concepto va a ser o va a permanecer prácticamente siendo el mismo, ¿vale? Sí. Esta parte tiene obligada la plataforma. Ah, oh, No le están poniendo información. Se subió guía de esta materia. Esta parte. no, no subió todavía. Ahora tengo que subir este día. Hoy día, entre hoy día y mañana, ¿vale? Gracias por recordar. Me he olvidado. Ok. El tema del laboratorio, ¿cómo se entrega? Yo mañana les voy a mandar las parejas y ahí les doy una semana. ¿Ya? Pero en realidad hacíamos nosotros, ¿no? Sí, sí, podríamos ponernos de acuerdo al tío con eso, porque El laboratorio, por aquí tengo el otro. Ya no. Tío, a ver. Vale, vale. Ya. Formemos al tiro las tubos. Entonces, Farías, ¿con quién estás? ¿Mardones? Ya. Uno. Ahí está uno. Después tenemos a Luis Fuentes, ¿con quién estás? ¿No? Y a dejar solo mientras tanto. Ya. Don Soy Guerrero. Nadie sabe. Vamos al 3. Don Brian Wenchun. Tampoco. No creo que sean juntos, pero no estoy seguro. Alonso Miranda. De la Constanza. ¿Con quién está? De la Constanza. Constanza diseño. Constanza Pablo. Constanza Peña, ya. Tendríamos a Krishna. ¿Con quién? Ya. Está bien, ya. Luego tenemos a Patricio Rojas. ¿Con quién? Ya. Oscar, ¿cuánto? Ah, ya. 7. ¿Cuál de los 10 puntos? Pero no.
Esa me falta. Ya. ¿Y Freddy con quién? Con Milton, ya. Ahí tengo que verlo, aquí tengo que verlo. Ya, ahí están los dúos, ¿vale? Son 8 ejercicios. Va a valer 10% de los talleres. Los laboratorios van a valer 10%. 10%. ¿Cada uno? No, no, total. Ya. Vamos a partir entonces. Muy bien. Teniendo ya el concepto de energía claro, vamos a pasar a otro concepto ahora, que es el concepto de potencia. Por ejemplo, un vehículo que logra tener una energía cinética que parte del reposo hasta, pongamos, los 100 kilómetros por hora, va a requerir una cantidad de energía X, ¿sí? Una cantidad de energía, podríamos decir que es un delta E, ¿sí? Cambio de energía cinética, del reposo a 100 kilómetros por hora. Pero la potencia que tenga ese vehículo va a depender de el tiempo que demore en emplear ese cambio de energía cinética. Por lo tanto, para una misma energía cinética, digamos a 100 kilómetros por hora, si medimos el tiempo, ¿qué va a pasar con la potencia? Va a aumentar. ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces, la potencia se podría definir como el cociente que existe entre el cambio de energía mecánica de un sistema, cociente que existe entre el cambio de energía mecánica de un sistema y el tiempo. El tiempo que demora en emplear dicho cambio. ¿Ya? Eso es la definición de potencia. Podríamos decir que la potencia se define como una P y sería igual al cambio de energía mecánica de cualquier tipo de un sistema, ¿ya? Cuando puede ser cambio de energía del resorte, cambio de energía cinética, cambio de energía potencial u otra, dividido por intervalo de tiempo. Es decir que si vemos la unidad de energía, esto estaría en Joule y esto estaría en segundo, ¿cierto? Cuando hablamos de Joule partido por segundo, vamos a estar hablando de la unidad de potencia que todos ustedes conocen, que se denomina los watts, ¿vale? Entonces los watts son muy interesantes porque en realidad nos da una cierta noción y claridad de lo que es el concepto energético. Por ejemplo, una ampolleta de 100 watts, ejemplo, una ampolleta de 100 watts que antes comprábamos de esa, ¿se acuerdan? 100 watts significaban que esa ampolleta consume, en cuanto a energía, 100 joules por cada segundo que transcurre, ¿vale? Y esos 100 joules los transforma en luz, por una parte, y otra parte antiguamente en calor. Era más o menos 50-50. Uno tocaba esa ampolleta y te quemáis re fuerte, ¿vale? Entonces, era porque no eran tan eficientes el tungsteno, cuando pasa la corriente ahí haciendo el roce, el tungsteno no era tan eficiente en cuanto a luminosidad, pero permitía alumbrar
a costa del calor que se emitía. Por lo tanto, el roce de los electrones con el movimiento zigzagueante o sinusoidal de la corriente alterna hacía que, en el fondo, una parte hacía el calor y otra parte el. Y ahí tendríamos entonces concepto energético mezclado con tiempo. Un horno microondas en general está a 1500 watts de consumo, lo que quiere decir que está consumiendo 1500 joules por cada segundo que transcurre. ¿Sí? O una plancha también consume 1000, o supongamos también podemos tener una cafetera. Ya una cafetera consume más o menos 2000, 2500. Si es de 2 litros, consume 2500 watts, es decir, 2500 joules por cada segundo de transporte. Y eso lo transforma en energía calórica. Pero también hay yales, los portacamiones, las grúas, que transforman esa potencia no en calor, sino que en energía potencial, ¿vale? Entonces, son capaces de mover objetos haciendo un cambio de energía potencial en intervalo de tiempo. Cuando también ahí estaríamos aplicando potencia. ¿Sí? Todos esos casos, estamos hablando de watts, serían una cantidad de joules en transportar el objeto a otra altura, pero si lo hago rápido, es más potencia que si lo hago más lento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cociente en el tiempo está en el denominador. Y ahí se me dispara la potencia. Lo mismo un atleta que alcanza cierta energía cinética. Carl Lewis alcanza los 40 kilómetros por hora en 5 milisegundos, mientras que otro se puede demorar 5 segundos. Y eso mantenerlo en el tiempo. Ejemplo. ¿Quiere apagar el aire? Ah. Un yale un montacarga, levanta un bins de 1000 kilos a una altura de 3 metros, utilizando motor de 10 HP. Ahí lo voy a explicar lo que es un HP. ¿En cuántos segundos? ¿En cuántos segundos lo logra? ¿En cuántos segundos logra subir los 3 metros de la carga de 1000 kilogramos? ¿Sí? El motor es de 10 HP, estamos suponiendo que toda la energía del motor se va a la carga, ¿vale? Estamos suponiendo eso, cosa que no es real, ya que un 30% de lo que se consume se va a la carga, pero vamos a estar suponiendo que es 100%, ¿vale? Para no hacerlo tan largo. Entonces, para eso tiene que ser lo que es un HP, un horsepower, o caballo de fuerza, y una unidad de potencia también, es equivalente a 746 watts, ¿vale? O sea que en el fondo una bomba, cuando ustedes compran una bomba de 1 HP, y esto va
a verlo mucho en procesos industriales, una bomba de medio HP o de 1 HP, es una bomba que equivale más o menos a casi 8 ampolletas de 100 watts. ¿Sí? Esa es la potencia que consume energéticamente. Para este caso, para este ejercicio, entonces, ¿qué vamos a decir? Decimos que potencia es igual a delta E partido por delta T. Tenemos la potencia del ejercicio. Sí, pues son 10 HP, serían 7.460 watts, ¿cierto? Tenemos la potencia, tenemos el cambio de energía, ¿sí? Porque es energía, ¿qué tipo de cambio de energía es? Potencial, ¿cierto? Gravitacional. Y andamos buscando el tiempo que demora el sistema en lograrla llevar a cabo, ¿vale? Nosotros reemplazamos solamente en caso de no estén orientados, con la fórmula uno se orienta bien. Entonces tenemos que la potencia es 7.460 watts. Voy a colocar las unidades para que vean que es coherente. Sería en joule partido por segundo, en el fondo, que es watt. Pues son 10 HP. Eso tiene que ser igual al cambio de energía potencial. La energía potencial es la masa por la gravedad, por la altura, por el cambio de altura, ¿vale? Y dividido por el intervalo de tiempo que andamos buscando. Pero lo de arriba es joule, por lo tanto, el tiempo que nos debería dar, para que sea coherente, segundos, ¿vale? Entonces, al despejar el tiempo, va a dar el segundo. Entonces, va a quedar 7.460 igual a la masa, que son 1.000, por la gravedad, ¿sí? Ah, los horsepower acá son 10, ¿vale? Disculpe, ahí está. ¿Ya? Entonces queda 1.000 por G, por la gravedad, que es 10, por el cambio de altura, que fueron 3 metros, dividido por delta T. Despejo delta T, pasa para allá y el otro dividiendo, entonces me queda igual a 30.000 dividido por 7.460. Va. Ya. 4 segundos. Excelente. Entonces, en 4 segundos, esa potencia, al ser impresa en el BINS, estaría a una altura de 3 metros. ¿Vale? 30. No es complejo. Ya los ejercicios de potencia se hacen igual. Todo bien. Cambia solamente lo que es el concepto, pero sí, claro. El ejercicio es casi el mismo, ¿vale? Y hasta aquí sería el concepto de energía y el concepto de potencia. No, profe, cuando dan los rangos de eficiencia energética, el microondas, por ejemplo, uno dice A más y otro dice D, eso significa que el D tiene más radios que el de A más, o no es necesario. La potencia, claro, ahí por ejemplo cuando es A más o A más, O cuatro de cuatro de energía.
Sí, es la tecnología. Por ejemplo, una ampolleta A más, con respecto a una ampolleta A más, es que de los 100 watts de consumo de energía eléctrica, sobre todo en ampolletas, un 80% va a ir en energía lumínica, si es A más, capacidad A más, un 60% va a ir en energía lumínica. Por lo tanto, para dos ampolletas iguales, una A más y otra A más, una va a alumbrar más que la otra, consumiendo la misma energía. O sea, en el caso del microondas, los dos calentarían el producto en el mismo tiempo. Aunque El- fuera más eficiente. En el caso del microondas, si están consumiendo la misma potencia, va a calentar más el que A más, porque su energía calórica proveniente de la energía eléctrica va a ser más eficiente hasta el producto, ¿sí? O sea que en el fondo yo requiero de menos energía para llegar a lo mismo, ¿sí? Pero, claro, para eso hay que definir más o menos lo que ellos entienden con A pero generalmente hablan del 80% del aprovechamiento. ¿Sí? Lo mismo un refrigerador, lo mismo una ampolleta, ¿vale? Eh, ok, pasamos ahora a otro concepto, ya teniendo claro lo que es el concepto de energía, el concepto de fuerza. Vamos a, como no tengo que estar borrando pizarra, es más rápido pasar la materia. Generalmente escribiendo uno en la pizarra se demora más. Entonces, la gracia de este tipo de sistema es que se puede pasar más materia. Entonces, ahora pasamos a otro capítulo denominado hidroestática. Hidroestática. Entonces, la hidrostática corresponde al estudio de los fluidos, estudio de los fluidos que se encuentran en equilibrio. Ya. Y para eso habría que definir lo que es un fluido. Pero el fluido no es más que un componente, un elemento o compuesto que se desplaza, se desplaza en algún medio gracias a una diferencia de presión que puede existir entre dos puntos, ¿vale? Dos puntos cualquiera del espacio. Voy a bajar hasta aquí nomás para que no sea tan taxonómico. Entonces, para entender lo que es un fluido, podríamos decir que cualquier elemento que se desplaza gracias a que existe una diferencia de presión, entonces estamos hablando de un fluido. Por ejemplo, si yo me pongo a soplar fuertemente en esta sala o pongo un ventilador fuertemente, aumento la presión en esta zona y va a disminuir la presión que está en la zona de la puerta, y el fluido se va a desplazar, que en este caso sería el aire, ¿vale? Lo mismo, si lo hago con un fluido líquido, lo que está pasando es que genero un desplazamiento, si es que logro poner un dispositivo que tenga o genere una mayor presión que un punto a otro. Por lo tanto, podríamos decir que al igual que la energía, la fuerza impulsora o los elementos o el parámetro importante es la temperatura,
en los fluidos el parámetro, la fuerza impulsora es la presión, ¿vale? Entonces, la hidrostática justamente nos va a permitir medir o cuantificar los parámetros relacionados con la presión. Entonces, vamos a medir los parámetros de la presión mediante lo que se llama el siguiente concepto de la ley de Pascal. Entonces, la primera ley que permite medir la presión mediante la hidrostática es la ley de Pascal. Y aunque no lo crean, nosotros estamos sometidos constantemente a una presión dada por la hidrostática que sufre el planeta Tierra debido a la columna de aire que existe alrededor de ella, ¿vale? Nosotros estamos rodeados de una constante columna de aire que mide alrededor de 10 a 100 kilómetros de altura y que hace que nuestro cuerpo no colapse o no se desborden nuestros fluidos internos, puesto que eso lo contiene, ¿ya? O sea, si no estuviéramos con esa columna de aire, nosotros estaríamos desbordados. Por eso que si nos vamos fuera de la atmósfera, donde hay vacío, no podríamos estar, ya que nuestra presión interna haría que la sangre, todo saldría por los orificios. Y eso gracias a la ley de Pascal, que es lo que vamos a ver a la vuelta a continuación, cuando vayamos al break. Compresor de aire, profe. Ah, Un compresor de aire. un compresor de aire, Pasa fluido claro, lo que está haciendo es a una presión. comprimir, Comprime. comprime, Funciona, y almacena, en el fondo, y después sale constantemente, pero así. Está requiriendo presión constantemente, entonces la máquina, Temperatura también. la máquina decide, ¿ah? A una temperatura A una determinada. temperatura determinada, claro, justamente. Sí. Voy a detener entonces, pausarla. Entonces, la ley de Blaise Pascal, la verdad es que es una ley que permite dar cuenta de cómo los fluidos generan presión, que si ustedes se recuerdan un poco, el concepto primero de presión, por si se han olvidado, el concepto de presión no es más que la, eh, el cociente entre la fuerza ejercida por algún tipo de unidad de área, ¿vale? O sea que los conceptos de presión siempre los vamos a tener en unidades de fuerza, que son newton, y en unidades de superficie, que serían metro cuadrado, ¿ya? Ese es el concepto de presión, que podría ser, por ejemplo, pongamos, yo me paro sobre una tabla, un tablón, y empiezo a distribuir completamente, va a haber menos presión que si me paro sobre unos zapatos con taco de agujas, ¿vale? Obviamente que es una presión porque el área es muy pequeña. Mientras menos área, más presión, ¿sí? Entonces, podemos decir que la ley de Pascal atribuye eso, pero a un fluido. ¿Y cómo lo atribuye? Él dice que, ya, supongamos que yo tengo un elemento donde se encuentra sumergido por así decir, un fluido y hay un objeto acá, sobre este fluido, y que está ahí sumergido. O, más fácil todavía, supongamos que sobre este mismo cilindro, yo hago lo siguiente, le hago un corte aquí, hago un corte transversal, y analizo, supongamos que este es una porción de fluido, y donde sobre este hay una altura
H, ¿ya? Y hay un fluido cuya densidad, vamos a decirle que este fluido tiene una densidad ρ, ¿vale? Aún no hemos visto el concepto de densidad, pero se lo voy a pasar propiamente tal ahora. Y este fluido, entonces, ¿qué sucede? Vamos a decir que va a presionar sobre esta superficie que está acá. Esta superficie que está acá la vamos a llamar una superficie A. Esto que está acá la vamos a llamar una superficie A. Entonces, si está la gravedad haciendo lo suyo, ¿qué podemos decir? Que en el fondo, la fuerza que va a estar ejerciendo sobre este elemento, ¿qué va a hacer? Va a ser la masa de este elemento por la gravedad, ¿cierto? Vamos a decir que la fuerza no va a ser más que la fuerza sería igual a la masa de todo este elemento que está acá arriba, ¿cierto? A todo ese elemento multiplicado por la gravedad, ¿cierto? Bueno, vamos a sacarlo así. Y el área sería la superficie que está acá. ¿Cuánto es la presión que siente este fluido y que lo siente en todas las direcciones? La presión no se da en un puro sentido, sino que la presión se da en muchos sentidos. Ahí, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está la presión. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que presión es igual a la fuerza, que sería la masa que hay encima partido por la superficie, ¿vale? Sería en este caso área A. Pero este es un cilindro y no sé si ustedes se recuerdan que en algún minuto dijimos que masa o densidad, perdón, es igual a la masa por unidad de volumen. En algún minuto vimos esto, ¿no? Que densidad igual a masa partido por volumen, no lo hemos visto, ya. Entonces, si despejo esto, el concepto de densidad de cualquier elemento, una densidad volumétrica es igual a la masa partido por unidad de volumen. Entonces, si despejo esto, me queda que la masa no es más que densidad por volumen, ¿cierto? Pasa el volumen, está dividiendo, pasa multiplicando. Este elemento es importante que lo manejemos después. ¿Por qué? Porque esto lo puedo reemplazar acá arriba. Me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que la masa es igual a la densidad por volumen, dijimos. La densidad del fluido por el volumen que está acá arriba, ¿cierto? Que este sería el volumen del cilindro, por la gravedad, dividido por el área, ¿cierto? Pero este volumen de cilindro, perdón, este volumen de cilindro no es más que el volumen de un cilindro. Y el volumen de un cilindro es su superficie multiplicado por la altura, por lo tanto me queda densidad por la superficie, que sería la área, por la altura, multiplicado por la gravedad. Y esto dividido por el área A. Simplificamos las áreas y nos queda entonces que la presión no es más que la densidad por la gravedad y por la altura del líquido, ¿vale? O sea que en el fondo lo que quiere identificar o lo que quiere demostrar don Blaise Pascal es que la presión no es un elemento que tenga que ver con la geometría de los sistemas, sino que depende netamente de la altura del líquido que hay sobre un elemento. O sea que mientras más altura, como la densidad del fluido es constante, esto es constante, la gravedad es constante, entonces si aumenta la altura, aumenta la presión. ¿Ya? Y profe, ¿cómo puedo yo demostrar que la presión ahí está dada por las unidades que dijo usted de Newton partido por metro cuadrado? Analicémoslo. Entonces tenemos que la presión dice que es igual a la densidad por la gravedad por la altura
Entonces vamos a tener que la gravedad es igual a unidades de kilogramos por metro cúbico. La gravedad está en metros cuadrados, en metros partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Y la altura en metros, ¿cierto? Pero si se recuerdan, esta parte de acá son kilogramos metros segundo al cuadrado, son newton, ¿sí? Y acá, esta otra parte nos va a quedar en el metro con el metro cúbico, nos queda metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto finalmente es igual a newton partido por metro cuadrado. Este metro se me da con el metro, este metro que está acá, este era newton, este metro que está aquí, se me elimina con el de abajo. Y cuando hablamos de unidades de presión, donde la unidad es newton partido por metro cuadrado, vamos a estar hablando de unidades de pascal. ¿Ya? Un pascal, generalmente, ustedes van a ver en los manómetros de que un pascal existe con esta unidad, una PA mayúscula. ¿Alguien ha visto el manómetro de esto alguna vez? ¿Sí? Ya esa es la unidad de pascal. Que es una unidad bastante pequeña, porque si se fijan, un newton de fuerza, que son 100 gramos de pan, en el fondo es poner una marraqueta en un metro cuadrado. Si yo coloco una marraqueta en un metro cuadrado, la verdad es que la presión es bastante baja. Cuanto un pascal, podríamos decir que es una unidad bastante pequeña de presión y que sirve para cuantificar las presiones que hay en los sistemas tanto hidrostáticos como hidrodinámicos. ¿Qué pasa con ello? Con esto, entonces, nos va a permitir poder cuantificar niveles de altura en diferentes partes. ¿Ya? Pero para que se hagan un ejemplo, un esquema, si yo tengo, supongamos, un tubos conectados de esta manera, tengo este tubo aquí, tengo un vaso comunicante, no tengo otro tubo acá, algo así. Esto está conectado a otro vaso comunicante donde tengo un tubo de esta manera. Y aquí tengo otro vaso comunicante donde tengo un tubo de esta manera. ¿Ya? Voy a hacer un poco más derechito aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que dice la Seba Pascal es que si va un buzo marino aquí, por ejemplo, va nadando aquí en las profundidades acá, y aquí hay otro buzo marino, y aquí hay otro buzo marino, que va nadando, y acá también hay otro buzo marino. Lo que dice la ley de Blasé-Pascal es que si la columna de líquido es la misma por cada uno de ellos, ya aquí tengo una altura h, y en todas se repite la misma altura h, entonces cada uno de ellos está sufriendo la misma presión hidrostática, ¿ya? Puesto que no es la forma del recipiente la que actúa sobre el objeto, sino que es netamente la altura que hay sobre él, ¿vale? Entonces, estos cuatro casos, o en estos cuatro casos, podríamos decir que la presión que va a percibir cada uno de estos buzos es exactamente la misma. Digo nomás. Sí, creo que también. No sé si tiene que ver con la manera de los niveles. Sí, es lo mismo, pero de hecho los niveles son buenos de ver gracias a que la altura del líquido, como es constante, Sí. entonces lo que hacen los maestros, generalmente usan estas mangueras, que las colocan así, como dicen, voy a pedir acá, y supongamos que hay un desnivel, espera, ¿dónde están ahí? Entonces,
¿Qué hacen los maestros? Colocan la manguerita ahí. Esa es una buena aplicación. Coloca la otra acá. Como los niveles tienen que estar a la misma altura, entonces esto va a ir aquí, va a ir acá, y el maestro mide, mira, aquí hay 5 centímetros, ¿sí? Hay 5 cachos, que le llaman ellos, hay 5 cachos, y acá hay 13 cachos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el compadre? Hay un desnivel de 8 centímetros entre este punto y este otro punto, ¿vale? Por lo tanto, si tengo el largo y tengo esta altura, tengo la pendiente con la cual está cayendo, ¿vale? Bueno, eso yo lo puedo calcular. Por eso es que es importante medir bien la altura a la cual se encuentra cada uno de los extremos y donde se está tomando la medida para poder ver los niveles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la altura desde líquido acá no sabe que esto es pendiente, sino que simplemente se equipara el nivel de presión y para eso lo único que manda es la altura, ¿vale? Y, eh, y eso es lo que demuestra la glacier de Pascal. Por ejemplo, nosotros tenemos una presión, la presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Qué dice la presión atmosférica? Tengo un planeta aquí, tengo una circunferencia, tenemos el planeta Tierra, ¿y qué consiste la presión atmosférica? No es más que las columnas de aire que están alrededor de nuestro, que son alrededor de hasta 100 kilómetros, ¿sí? Con densidades variables, mientras más cerca del planeta, más denso es el aire, mientras más lejos, menos denso, y que en el fondo es una columna de líquido, ¿vale? Y esa columna de líquido tiene una altura tal que es fluido pero es gas. Pero es equivalente a que si nosotros estuviéramos más o menos en el mar, ¿ya? Es equivalente a si estuviéramos eh, bajo el agua de mar a una altura de 10,13 metros. ¿Ya? Si nosotros estuviéramos a 10,13 metros de altura de agua, entonces es equivalente a estar bajo la presión atmosférica. Por lo tanto, si bajo 20 metros, voy a tener las 2 atmósferas de agua más la atmosférica, serían 3 atmósferas, ¿vale? Y así cada 10 metros yo voy aumentando una presión atmosférica sobre mi cuerpo. Y por eso que muchos manómetros, además de traer la unidad de Pascal, traen la unidad de metros de columna de agua, porque es una unidad de presión, ¿ya? O sea, hay que saber transformar metros de columna de agua a eh, Pascal. Pero eso lo voy a ver con más detalle en la próxima clase, ¿vale? Las compresiones. Entonces, ¿cómo afecta esto? Afecta mucho lo que es el concepto de densidad. Por lo tanto, tengo que hacerle un poco de clase, como un paréntesis, respecto al concepto de densidad. Densidad, densidad. O sea, 100 kilómetros de aire equivalen a 10 metros de agua y equivalen a 76 centímetros de mercurio. O sea, 160 milímetros de mercurio. ¿Ya? Son todas unidades que dependen mucho de la densidad. Pero eso no tiene el concepto de densidad. Y densidad es el cociente entre la masa de un cuerpo u objeto y su volumen
espacial. Y ahí se define con una letra ρ griega. Se define una letra ρ. Y ronda ρ es igual a masa por unidad de volumen. Y las unidades del sistema internacional son de kilogramos por metro cúbico. Ya. Por ejemplo, la densidad del agua. La densidad del agua, ¿alguien la ha escuchado alguna vez cuánto es? ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿No? El agua posee una densidad de que si yo tengo 1 kilogramo de agua, me ocupa el volumen de... ¿Cuánto ocupa el volumen de 1 kilogramo de agua? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10 o 1000. 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? 1 kilogramo ocupa un volumen de 1 litro o 1000 centímetros cúbicos, que es lo mismo. ¿Estamos claros, no? Ese sería entonces un concepto de densidad. Es la cantidad de masa que hay por unidad de volumen. Para el caso del agua es de 1 kilogramo en 1 litro. ¿Sí? ¿Está claro, no? Cuando llevamos la botella de Coca-Cola, decía 1 litro y en el fondo 1 kilogramo. ¿Cierto? Entonces, pero si transformo los litros en metros cúbicos, ¿qué decimos nosotros? Un metro cúbico son... ¿Cuántos litros? 1000 litros. ¿Ah? Una tonelada, justamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Podríamos decir que se nos van los litros y nos queda que 1000 kilogramos, que es la tonelada que saca el compañero, 1000 kilogramos van a estar ocupando ¿cuánto espacio? 1 metro cúbico, exacto. Entonces, 1000 kilogramos de agua, o la densidad del agua en realidad en el sistema internacional es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y en el fondo es la unidad de 1, pero multiplicado por 1000. ¿Se fijan? O sea que la densidad del agua es o 1 kilogramo por litro o 1000 kilogramos por metro cúbico. Y es lo mismo. No se ha transformado la unidad, sigue siendo lo mismo. Y también lo pueden encontrar más fácilmente como 1 gramo de agua está contenido en 1 cc. ¿Vale? 1 centímetro cúbico contiene también 1 gramo de agua. ¿Ya? Y estas tres formas de kilogramo litro, kilogramo metro cúbico, gramo centímetro cúbico son las tres formas en que puede aparecer una densidad. Y la densidad del agua es una densidad media en el planeta Tierra. La verdad es que hay densidades mucho mayores. Por ejemplo, la densidad del oro. La densidad del oro es de 19,3 kilogramos por litro. ¿Ya? O también dicho 19.300, porque hay que multiplicarlo por 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Por metro cúbico de oro. O sea que 1 metro cúbico de oro es la masa de 19,3, 19.300. O sea que 19,3 veces la densidad del agua. ¿Sí? O la del mercurio. Mercurio es de 13,6 kilogramos por litro. O, escrito en la otra unidad, 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Vale? Como hay densidades muy pequeñas, como la densidad del aire, que es de aproximadamente 1 kilogramo por metro cúbico. ¿Ya? O sea que 1 metro cúbico de aire en esta sala contiene 1 kilogramo de aire. ¿Vale? ¿Ah?
casi nada, prácticamente nada, es 0,001 kilogramos por litro en el fondo, ¿sí? Y la densidad del hidrógeno es como 0,1 kilogramos por metro cúbico. Y el vacío tiene una densidad del vacío de alrededor de 10 a la menos 17 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? O sea, el vacío máximo logrado en la Tierra. ¿Ya? Es como 10 a la menos 17 kilogramos por metro cúbico. Pero nunca se ha logrado nunca se ha logrado el vacío intergaláctico. ¿Ya? El vacío intergaláctico es de 10 a la menos 22 kilogramos por metro cúbico. O sea, hay una molécula cada 1 kilómetro cúbico. Cada 1 kilómetro cúbico hay una molécula. Es una densidad muy baja. Y hay densidades mucho más altas que en la Tierra. Por ejemplo, lo más denso, el platino, el estaño o el platino, que es como una densidad de 20. Pero hay elementos en el universo, como las estrellas de neutrones, donde colapsa la energía y estamos hablando de densidades de 10 a la 18 kilogramos por metro cúbico. Y si es más denso todavía, un agujero negro que es como alrededor de 10 a la 20, o sea, como alrededor de 20, de 100 trillones de kilogramos por metro cúbico. O sea, muchísima densidad. O sea, eso ya fuera del alcance de la ingeniería. Pero nosotros nos vamos a mover como en densidades de aire, hidrógeno, que es como 10 veces menos, o 5 veces menos que la del aire, hasta densidades metálicas como la del acero, que es de 9 kilogramos por metro cúbico, o el plomo, que anda por ahí también. ¿Ya? Y el mercurio, que es de 13,6. Ya. Entonces yo voy a hacer el listado ahora de la gente que tiene que hacer el trabajo. Eh, uno avanza muy rápido acá y siento que estoy avanzando un poco rápido con respecto a la materia. Pero vamos a hacer un ejercicio y ahí nos vamos. ¿Vale? Eh, ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Calcular la presión Pascal que se produce en una columna de mercurio de 4,5 metros. Ya, una columna de mercurio de 4,5 metros. Entonces, para eso, simplemente vamos a usar la fórmula. Decimos que presión no es más que la densidad por la gravedad por la altura, ¿vale? ¿Deberían dar la densidad del elemento? Sí, sí, en general, aquí yo les podría decir que la densidad de mercurio
es igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico, ¿vale? ¿Ah? 13.53 gramos por metro cúbico. No entiendo. ¿Por qué me sale 13.53 gramos por metro cúbico? 13,6 gramos por centímetro cúbico. Por centímetro cúbico. Sí. Lo que ocurre es que lo que decía recién. Yo puedo dar de 1.000 kilogramos metro cúbico o puedo dar de 1 gramo cc y es lo mismo. ¿Cuánto divido por 1.000 y obtengo en gramos partido por cc? ¿Vale? Los 13.600, si lo divido por 1.000 me da 13,6 gramos por cc. ¿Vale? Como necesitamos el sistema internacional, tenemos que usarlo en kilogramos metro cúbico. ¿Cuánto aquí nos va a quedar? 13.600 por la gravedad, que es 10, y por la altura, que son 4,5 metros. O sea, nos queda que serían 45 por 13.600 igual a 612.000 pascales. Ya. Wow, pero profe, no sé qué valor es ese 612.000, no lo puedo referenciar. No lo puedo referenciar bien. ¿Sí? Pero para que tengan una idea, existe una unidad estándar de la atmósfera, y esto lo voy a colocar acá, como conversión. Como conversión, una unidad atmosférica, así como promedio, se dice que es igual a 101.300 pascales, ¿ya? O sea, cada vez que tengamos una atmósfera de presión, vamos a estar hablando de 101.300 pascales. Por lo tanto, si son 612.000, serían aproximadamente 6 atmósferas. Exactamente, ¿ya? Y ahí tenemos una noción un poco más cercana en cuanto a la presión que estamos conversando. Entonces podrían ya en un ejercicio pedirles la unidad directamente en atmósfera y no en pascal y hacemos la conversión. ¿Sí? Se divide por 101.300 en este caso. ¿Sí? Eso es, pues, hasta aquí voy a llegar porque si no se pone más compleja la cosa y creo que está bien. Ya. Seguimos mañana. Paso de día. Creo que la fecha de trabajo del ejercicio de laboratorio